Comenzamos una nueva emisión de Vis a Vis, para conversar, para aprender, para compartir. Un programa que va a tener como objetivo pensar en lo que se llama el genocidio turco, el negacionismo turco en relación a la muerte de tantos armenios en el siglo XX. Pero yo quiero hacer brevemente un raconto de este siglo XX. Erich Hobsbawm, el historiador considerado como la gran luminaria del análisis del siglo XX, en su libro Historia del siglo XX, describe, por ejemplo, el pensamiento de Isaiah Berlin, el filósofo de Gran Bretaña, que dijo: he vivido durante la mayor parte del siglo XX sin haber experimentado, debo decirlo, sufrimientos personales. Lo recuerdo como el siglo más terrible de la historia occidental. Renaud Dumont, agrónomo, ecologista, francés, dijo: es simplemente un siglo de matanzas y de guerras. Y en este trabajo sobre el siglo XX, Erich Hobsbawm hace la descripción de estas historias que ha transcurrido la humanidad. Y lo habla desde el año 1914 al año 1991. Nosotros luego nos vamos a encontrar con un libro que va a hablar de las actas entre Alemania y Armenia de 1914 a 1918. Siglo XX tuvo esto que se llamó la matanza de armenios, tuvo esto que se llama el genocidio judío o la Shoah, tuvo esto que se llama el Holodomor, que es la matanza de ucranios por parte de Stalin, tuvo lo que se llama la gran muerte de muchos argentinos a través de la dictadura del año 1976. Allí tenemos el libro de Ceferino Reato, Disposición Final, la confesión de Videla sobre los desaparecidos, donde reconoció que pensó seriamente en que había que matarlos. La Shoah para los judíos, el negacionismo para los armenios, Holodomor para los ucranios, dictaduras en gran parte de Latinoamérica, el franquismo, el estalinismo, Mussolini. ¿Cuánto ocurrió en el siglo XX? Primo Levi dice: tenemos el deber de memoria. Y Claude Lévi-Strauss dice que se pensó siempre en el progreso material y moral de los pueblos, pero parece también decir cuánto está costando. Vamos a hacer la entrevista con la idea que esto contribuya a que el siglo XXI sea diametralmente opuesto al siglo XX. Esa es nuestra esperanza, esa es nuestra expectativa. Estamos a 2 años del 2014. Estamos a 100 años en ese momento de lo que va a ser el principio de la Primera Guerra Mundial. Estamos con la expectativa que no se repita. Tal como me dijo el doctor Pascual Ohanyan, debemos hablar, para ser claros, del genocidio turco y del negacionismo turco. Esto en relación a Armenia y a lo que fue la muerte de tantos millones de personas en el siglo pasado. Vamos a encontrarnos, estamos en la casa de la doctora Anahit Barikian, que ni más ni menos nació en Praga, que ni más ni menos estudió en Viena. Es doctora en Ciencias Políticas y editora de Alemania y Armenia, 1914-1918, compilación de actas diplomáticas. Cuando me llegó el libro,
me sorprendí. Es la primera vez que encuentro un libro en el cual se hacen referencias a un intercambio de actas diplomáticas con una muy fuerte involucración de Alemania, y ustedes ahora van a ver por qué. Doctora Anahit Barikian, gracias por atendernos. Gracias por recibirnos en su casa. Al contrario, doctor Cuanco. Usted es la editora de este libro. Yo soy la editora del libro. Nosotros teníamos este libro casi hace 100 años, 90 años, cuando se editó en 1918. Mi padre se lo hizo traer de Alemania y lo teníamos en nuestra biblioteca, y con nuestros libros llegó acá a Buenos Aires. Y yo lo consideré muy oportuno y importante de hacerlo traducir, y busqué una traductora para este material tan importante, que es la doctora Laura Elbert, una abogada y aparte traductora público alemana, pero nacida en la Argentina, que hizo una traducción excelente de este material, difícil para traducir porque contiene muchísimas palabras judiciales y importantes para la comprensión de las actas públicas que contiene. Veo aquí, doctora, que tiene un prólogo del doctor Pascual Ohanian. Sí. Y tiene un prefacio del doctor Johannes Lepsius, que está firmado en Potsdam, allí en Alemania, en 1919. Sí. Un lugar muy especial, Potsdam. Por esto que traduce el libro, también allí se firmó el armisticio de la Segunda Guerra Mundial. Pero este libro es significativo porque habla de 1914 a 1918, plena Primera Guerra Mundial. Sí. Díganos cómo es esto. El doctor Johannes Lepsius era una personalidad destacada, amada, conocida en Alemania, un teólogo protestante que conocía muy bien Turquía como no solamente teólogo, sino también pastor evangélico, que había ido a Anatolia, conocía también la cuestión armenia. Lamentablemente no se quedó mucho tiempo durante las masacres mismas en Alemania, volvió a Potsdam, donde él residía, pero recibía siempre todas las noticias que le llegaban siempre. Él tenía una institución que ayudó muchísimo, una institución de beneficencia que ayudó muchísimo a los alemanes. Pero eso aparte. La gran importancia del doctor Lepsius es que cuando terminó la guerra, él se presentó ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Alemania. Doctora, perdón, cuando termina la guerra, la Primera Guerra. La Primera Guerra Mundial. Bien. Sí. Él se presentó ante el Ministerio de Relaciones Exteriores y preguntó si le permitían trabajar y buscar material relacionado con el genocidio armenio. Y el ministerio mismo, los funcionarios estaban conformes y hasta contentos porque, dada la muy gran confianza que en Alemania tenían con la personalidad de Johannes Lepsius y la confiabilidad en él, dijeron que ellos mismos, el Estado alemán, pensaba hacer un libro blanco, un Weißbuch alemán, por la cuestión alemana, porque Alemania quería alejarse de esta cuestión de eventual co-culpabilidad turca y demostrar que ellos no tenían nada que ver con eso, y estaban contentos si él
iba a hacer el trabajo de compilar todo este material. Sí. En este caso, Alemania no iba a sacar el Weißbuch. Así que este libro es en reemplazo del Weißbuch oficial de Alemania. Este hombre, Johannes Lepsius, pidió 3 cosas: que se me autorizara, dijo, un acceso irrestricto al material contenido en las actas de la Cancillería y de la Embajada. 2, que la selección de las actas para la publicación se dejara a su arbitrio. Y 3, que la publicación no se realizara por orden de la Cancillería, sino que sería editada por mí en forma particular con alguna editorial. Y manifiesta también en este prefacio que las condiciones planteadas fueron totalmente cumplidas. Totalmente cumplidas y aceptadas. Ahora, habitualmente se habla, doctora, del genocidio, de la muerte de de millones de armenios, la responsabilidad de Turquía, el negacionismo de Turquía a aceptar que esto ha sucedido. Aparece como un material nuevo, por lo menos para mí, que he leído bastante sobre el tema, que se diga que hacía falta estas actas, esta colaboración a Alemania para decir que Alemania no fue responsable o que no fue cómplice de lo que ocurrió y de lo que hizo Turquía. ¿Cómo se les ocurrió hacer esto? ¿Cómo apareció esta idea de decir a Alemania, díganos que ustedes no tuvieron nada que ver? Mire, no tanto. Usted se refiere a Lepsius. Sí. Para Lepsius no era tan importante la inocencia de Alemania, sino traer a la luz el genocidio armenio. Por eso él buscó todas las actas que estaban implicados con el genocidio. Y él demostró el gran programa que los jóvenes turcos ya habían prácticamente cumplido en el primer momento con el día 24 de abril, cuando empezaron a buscar por todos los lados los más de 500 intelectuales armenios, el leadership, digamos, de la nación armenia que vivía en Turquía, y arrestarlos y después hacerlos desaparecer, colgar o directamente fusilar según su criterio. Eran curas hasta diputados, escritores, poetas, eran médicos, abogados, toda la intelectualidad armenia. Y eso era la primera fase. La segunda fase empezó muy pronto después con la deportación de la población en Anatolia. Y esos son justamente todos los telegramas que a diario todos los cónsules establecidos en cada ciudad donde había un cónsul alemán, porque el Imperio Otomano era muy grande en aquel entonces. Hasta Siria y Jerusalén había cónsules alemanes, y también de allá sacaron a cada armenio para deportarlo. Estas deportaciones vino lo que los rusos llaman ukaz, una orden, y inmediatamente tenían que salir en unas horas. Si tenían un caballo, la población en Anatolia, o un burrito, ponían lo que tenían, sobre sí ponían su oro, su dinero, que cuando salían de la ciudad ya les habían sacado los soldados turcos eso. Eran caravanas que iban gente conocida y desconocida, y al lado iban a caballo los soldados turcos, y cuando alguien ya no podía más,
quedaba en el camino y fue degollado. Mi tía, hermana de mi padre, también estaba en la deportación y con un hijo de 2 años. Y caminando al lado había un viejito desconocido, no lo conocía. Y en el momento cuando él ya no podía más, él sacó esta cruz diciendo, contiene reliquias, vos sos más joven, tal vez sobrevivirás. Se la sacó y se lo dio a ella y ella a mí. Es una cruz de un mártir armenio, como llamamos a todos nuestros muertos que fueron masacrados durante las masacres armenios. Eso es una cruz de un mártir. Uno de nuestros sacerdotes vio esta cruz y trató de abrirla, lo logró, realmente contiene reliquias. Anaí, yo tengo en el libro que ustedes han escrito, se acusaba mucho a los alemanes, a la diplomatura alemana y a los alemanes de haber colaborado. Este libro intenta decir, con el apoyo de la Cancillería alemana y los documentos que han tenido, que Alemania no facilitó al Imperio Otomano esta masacre armenia. Hay muchísimas actas en las cuales consta que vinieron realmente órdenes desde Alemania para decir que de arriba y también, digamos, desde Berlín y también del embajador para intervenir. Pero ellos siempre decían que era un asunto interno de ellos. Es muy difícil cuando un Estado soberano toma una decisión, muchas veces no permite que otros Estados se metan adentro. Hay un acta de Rosler, consulado imperial en Alepo, un telegrama, enviado desde Alepo el 8 de agosto de 1916 a la Embajada de Alemania en Constantinopla, en respuesta al telegrama del 7 de agosto. Dice, los armenios provenientes de otras localidades, cuya deportación es inminente, asciende a más de 8.000. El cónsul norteamericano calcula además que la cantidad de armenios locales que corre gran peligro de ser deportados es de 15.000. Cree que esta medida se debe a la propia iniciativa del Valí y solicita a su excelencia que comunique a la embajada norteamericana sobre eso para una intervención. Sí, lo han hecho. Los americanos también han intervenido, pero no les interesaba, porque ellos tenían el programa de matar a todos sistemáticamente. ¿Usted se refiere al Imperio Otomano? Sí, a los jóvenes turcos. Sí. Los que realmente hacían eso eran Enver y Talat. ¿Y cuál era el sentido? ¿Por qué querían matar a todos? Ellos decían, los jóvenes turcos, que tenían en su programa un Estado únicamente turco, sin otras naciones. Oficialmente era eso su programa. Doctora, ¿por qué cree usted que hoy Turquía no quiere reconocer esto que se expresa de esta manera? Ahora, mire, yo no entiendo eso, porque es una cosa conocida, documentada. No solamente Alemania tiene sus actas, Francia debe tenerlo, Inglaterra debe tener sus informes, porque sé que Inglaterra tiene un libro azul. Yo no tuve posibilidad de tenerlo en la mano, pero sé que lo tiene. Así que ellos saben que el mundo lo sabe, pero no les interesa. ¿Y qué cree que pasaría si Turquía reconoce? Ellos son
ellos han negado durante 90 años, hasta en los colegios no se enseña eso. Es un tabú. Tal vez creo, como hay el ejemplo alemán, ellos creen o temen, como los armenios tenían muchas riquezas allá, que tal vez tendrían que pagar algo, no sé. Usted es la editora de este libro que vuelvo a mencionar como inusual. Es un libro no común, no convencional. Alemania y Armenia, 1914-1918, compilación de actas diplomáticas. Edición e introducción a cargo del doctor Johannes Lepsius. ¿Cuánto tiempo le llevó a usted a hacer esta edición? ¿Cuánto tiempo trabajó? Más de 2 años. Más de 2 años. Más de 2 años. Y a la doctora Elbert traducir 1 año. Pero era necesario porque es un material diplomático. Son sus aliados. Son los cónsules del Imperio Alemán, del Kaiser, que era su aliado, que cuentan las atrocidades, la verdad, no digamos un armenio que podría ser parcial. Por eso este libro era necesario, sumamente necesario. Es un libro que tiene difusión en ámbitos del pensamiento como para poder aportar a una mejor digamos, colaboración para que esto se desarrolle más, se comprenda más, se entienda más y se pueda resolver desde el punto de vista. En la Argentina creo que sí, porque fue muy divulgado. Nuestra embajada ha enviado este libro a todas las embajadas de acá. Ha recibido muchísimas notas con mucho interés, así me contaron. La presentación la hicimos en el CARI. En el CARI. En el CARI, sí. Y sé que existe hace mucho una traducción francesa y una traducción al inglés también, pero ya agotados. Bien, el CARI es una institución que en realidad sí se ocupa fuertemente de estos temas, un ámbito de relaciones internacionales muy importante en la Argentina. A partir de esto y de este trabajo, yo querría una chiquita reflexión suya sobre el siglo XX. Espero, como hay algunos escritores o intelectuales, digamos, en Turquía, que recién empiezan a enterarse, cosa que parece a una persona normal increíble, pero es así, que ha existido el genocidio armenio y que tienen el coraje de hablar, pero existe también una ley en Turquía. Quien habla de eso se encarcela. Yo debía hacerle esta pregunta antes, pero se la formulo ahora. De las actas, de los telegramas, ¿cuál es el que más le impresionó? ¿Cuál es el que más le llegó? Todos, casi todos. Pero, ¿sabe? El libro empieza en 13, 14, pero es como un crescendo, como una... No quiero decir como una música es algo lindo, pero es como un crescendo, después una parte realmente muy fuerte y después viene un final. Y el final es el que a mí me daba realmente más espanto, porque después de la deportación en el desierto de Siria, han dejado morir a la gente de hambre. Y si uno lee cómo morían de hambre, y las madres armenias
buscaban dentro de los excrementos de los caballos que cabalgaban algo que era tal vez comestible para sus hijos, pero en el desierto todavía les enseñaban el abecedario armenio. Entonces yo me decía, no han logrado matarnos porque nos vamos y nunca nos hemos muerto, nos hemos levantado como el ave fénix de las cenizas. Doctora Barikian, yo le agradezco mucho que nos haya atendido en su casa. No, al contrario, le agradezco su interés. Importante manifestación suya, decir sobre el libro y su emoción. Gracias. Soy armenia. Gracias por recibirnos. Soy armenia. Hemos perdido tantos familiares. Gracias por recibirnos. Al contrario, gracias a usted. Bueno, hasta aquí llegamos con Vis a Vis hoy y solo una pequeñísima reflexión final. Que este siglo XXI difiera mucho, 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 mucho de lo que fue el siglo XX. Difiera mucho. Y cuando digo que difiera mucho es que necesitamos que sea un siglo de construcción de paz. Hasta la próxima.